El pueblo de la primera alianza, sabemos bien, es liberado de la esclavitud del faraón, recibe las tablas de la ley a través de Moisés en el Sinaí, pero ellos van a tener dificultad en cumplir la ley. Claro, en los mandamientos de Moisés habían estos 3 primeros mandamientos que se referían a Dios. Y los otros, a partir del 4 hasta el 10, sin mencionar los otros mandamientos adicionales que se fueron incorporando a la ley mosaica con el curso de los años, los otros mandamientos se referían al amor al prójimo. Si nosotros hoy día hubiésemos hecho no las lecturas que corresponden al día jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario, hubiésemos visto esa pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Y el mandamiento más importante, la pregunta del escriba a Jesús. Jesús le va a devolver la pregunta y le va a decir, ¿tú qué lees en la ley? Porque él era el escriba, supuestamente el experto. Y entonces el escriba le va a decir, amar a Dios sobre todas las cosas, citando el Deuteronomio, y va a agregar, y al prójimo como a uno mismo, citando al Levítico. O sea, este escriba ya unía ambos mandamientos. Jesús los va a resumir y sintetizar en amar como yo los amo. Es decir, ya no es un mandamiento en Cristo exógeno, externo, sino que Él da testimonio de ese amor y Él, con su entrega generosa en la cruz, con su Pascua, nos hace capaces de amar como Él nos ama. Y ese es el camino, diríamos, de la santidad. Con el don del Espíritu Santo, que ya no escribe la ley externamente, sino la escribe en nuestros corazones, como nos dice también San Pablo. Pero el conocer qué no hacer y qué hacer, es decir, la ley natural nos ayuda para que nosotros podamos acoger la gracia, pasar del régimen de la ley al régimen de la gracia. ¿Por qué los fariseos en tiempos de Jesús no pudieron hacer ese tránsito? ¿Y por qué Pablo, que también era fariseo, logró hacer ese tránsito? Y la respuesta, brevemente podríamos decir, es que ellos se concentraron en cumplir la ley, los mandamientos y sus detalles, pero descuidaron el centro, que era amar. Y entonces para ellos era más importante el cumplimiento de normas que amar a Dios y amar al prójimo. De alguna forma, cuando el Señor refiere en la parábola del buen samaritano, que es la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, que hace el escriba, el Señor va a contar justamente esa parábola. Y los que pasan de largo va a ser un sacerdote y un levita. Mientras que el samaritano, que es Jesucristo, va a recoger a ese hombre medio muerto al borde del camino. Y entonces está graficado en el hombre medio muerto al borde del camino, diríamos, el publicano, el pecador. Y está graficado en los que van de largo, a los que se preocupan más de la ley que de cumplir el precepto del amor. Y el Señor quiere que ellos se den cuenta, pero no se van a dar cuenta la mayoría de ellos, salvo algunos pocos, como por ejemplo Nicodemo. Sin embargo, los pecadores se van a dar cuenta más fácilmente. Entonces, ¿por qué un pecador que está desobedeciendo la ley puede tener más facilidad en amar como Dios nos ama que un fariseo que sí hace el esfuerzo y la lucha por cumplir la ley? Y brevemente la respuesta es porque la soberbia que le produce a la persona que con su esfuerzo humano se siente mejor, porque obviamente siente que tiene méritos propios por los esfuerzos que hace, va a tener más dificultad en amar porque va a despreciar a los que, entre comillas, no realizan los mismos esfuerzos que él. Es decir, va a centrar la lucha en ellos, en el yo. Y eso lo vemos claramente
en esa oración del fariseo y del publicano que veíamos el domingo 30 del tiempo ordinario, es decir, el domingo de la semana pasada, con esa parábola de esos dos personajes que van al templo a orar. Y que el Señor cuenta la parábola para referirse a algunos que se consideraban mejores y eran autosuficientes. Es decir, un engaño que nosotros podemos tener es anteponer nuestras prácticas al amor. Y eso es algo relativamente sutil, que es una levadura que nos dice el Señor que tenemos que estar vigilantes. Una es la levadura de su palabra, como la que refiere en las parábolas del reino, con la semilla de mostaza y la levadura. Y otra cosa es la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos va a ser centrada en los juicios humanos, en la apariencia.